Imagina que toda tu vida has vivido bajo las reglas de una familia poderosa, donde el miedo y la traición son el pan de cada día. Ahora, imagina que descubres que tu propia abuela, la mujer que controla ese imperio con puño de hierro, es la responsable de la muerte de tu padre, y que tú eres el siguiente en su lista. Diego Montalvo nunca quiso el poder, pero cuando su abuela, la temida doña Catalina, lo obliga a un matrimonio de conveniencia y después elimina a la única mujer que realmente amó, todo cambia. Lo que comenzó como un simple acuerdo familiar se convierte en una guerra brutal donde la lealtad no existe y cada movimiento puede ser el último. Con enemigos acechando en cada sombra y un pasado lleno de secretos, Diego descubrirá que no solo debe luchar contra su abuela, sino contra la traición más cercana. Hasta dónde es capaz de llegar un hombre cuando ya no tiene nada que perder. Ahora, conoce esta historia emocionante con todos los detalles. La hacienda Montalvo resplandecía bajo el cálido fulgor del atardecer. Los campos de agave, que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, reflejaban los últimos destellos del sol, mientras el murmullo de los invitados se mezclaba con la melodía de los mariachis ensayando en la distancia. Todo en ese lugar evocaba la grandeza y el poder de los Montalvo, una de las familias más influyentes de México. En el corazón de la hacienda, en la capilla privada de la familia, estaba a punto de celebrarse el matrimonio del año. Un enlace que no unía solo a dos personas, sino a dos imperios. Diego Montalvo, el heredero del negocio tequilero y financiero de su familia, se mantenía erguido frente al altar con una expresión inmutable. Su traje negro, perfectamente ajustado, resaltaba su porte imponente. Cualquiera que lo mirara creería que era un hombre seguro, impenetrable. Pero en su interior, Diego sentía el peso de la obligación sobre sus hombros. No estaba allí por amor ni por deseo. Estaba allí porque doña Catalina Montalvo, su abuela y matriarca indiscutible de la familia, así lo había decidido. Es lo mejor para la familia, Diego, le había dicho con su voz implacable semanas atrás. Los Estrada han sido nuestros rivales por generaciones, pero ahora, con este matrimonio, sellaremos nuestra supremacía. La mirada de la anciana no admitía discusión. Su voluntad era ley. Además, intervino su primo Emiliano, con su eterna sonrisa burlona. Dicen que tu futura esposa no es precisamente un espectáculo visual. Quizá por eso insisten en cubrirla con un velo tan espeso. Diego apenas le prestó atención. No le importaba la apariencia de su esposa. El matrimonio era una transacción, un acuerdo. Nada más. Los murmullos en la capilla cesaron de repente. Las pesadas puertas de madera se abrieron con un crujido solemne. Todos contuvieron el aliento cuando la figura de Valeria Estrada apareció en el umbral. Su vestido de encaje marfil brillaba con la luz de las velas, ajustándose con elegancia a su silueta. Caminaba con la gracia de una reina, con un porte sereno e indescifrable. Pero su rostro seguía cubierto por el denso velo blanco. Los susurros se propagaron como una ola. ¿Por qué sigue ocultando su rostro? Dicen que es por vergüenza. Tal vez no quiere que la vean. Diego la observó con atención. Algo en su postura le inquietaba. No era la de una mujer resignada a su destino, sino la de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde la primera fila, doña Catalina sonrió con satisfacción. La boda comenzó. El sacerdote recitó las palabras sagradas, pero Diego apenas las escuchaba. Estaba demasiado concentrado en la presencia de la mujer a su lado. Su aroma a jazmín y vainilla era envolvente, perturbadoramente familiar. Cuando llegó el momento crucial, la voz del sacerdote resonó en la capilla. Valeria Estrada, ¿aceptas a Diego Montalvo como tu esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe? Un silencio tenso se apoderó del lugar. Luego, la voz de Valeria resonó, clara y firme. Sí, acepto. Diego giró levemente el rostro hacia ella. No había duda ni miedo en su tono. No era la voz de una mujer obligada, sino de alguien que quería estar allí. El sacerdote prosiguió. Diego Montalvo, ¿aceptas a Valeria Estrada como tu esposa? Por un instante, Diego sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba en todo esto. Pero no podía retractarse. Sí, acepto. La bendición final llegó con la última frase que todos esperaban. Puede besar a la novia.
Diego se giró hacia Valeria, sin saber qué esperar. Ella, con un movimiento pausado y elegante, levantó sus manos y sin titubeos, retiró el velo. El tiempo pareció detenerse. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. Los murmullos que habían sido contenidos estallaron como un rugido. Valeria Estrada no era en absoluto la mujer poco agraciada de la que todos hablaban. Era hermosa. No solo hermosa, era hipnotizante. Su piel tenía un brillo dorado bajo la tenue luz de las velas. Sus ojos oscuros eran profundos, enigmáticos, llenos de secretos. Sus labios, de un rojo natural, se curvaron apenas en una sonrisa. Diego sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Por qué había permitido que todos creyeran que era fea? ¿Por qué había ocultado su rostro hasta ahora? El silencio se prolongó demasiado. Finalmente, Valeria inclinó ligeramente la cabeza y pronunció una sola palabra, con un matiz de ironía en su voz. ¡Sorpresa! Diego entrecerró los ojos. Había algo más en juego. Y por primera vez en su vida, sintió que no tenía el control. El murmullo de los invitados aún resonaba en los lujosos jardines de la hacienda Montalvo. La recepción de la boda estaba en su punto más alto, con luces doradas colgando de los árboles, mesas repletas de comida exquisita y copas de tequila y champán tintineando en cada brindis. Pero a pesar de la opulencia del evento, todos seguían hablando de lo mismo. La novia. ¿Lo viste? No puedo creerlo. ¿Por qué alguien escondería un rostro como ese? ¿Y si todo fue un engaño? Desde un rincón, Diego Montalvo observaba en silencio a Valeria Estrada, su nueva esposa. Ella se movía con una elegancia impecable entre la élite mexicana, saludando a embajadores, empresarios y políticos como si lo hubiera hecho toda su vida. Sonreía en el momento justo, reía con sutileza cuando era necesario y mantenía una postura de absoluta seguridad. Nada en su comportamiento indicaba que había sido obligada a casarse. Nada en ella sugería que Diego la tenía bajo control. No puedes quitarle los ojos de encima, primo, dijo de repente Emiliano Montalvo, su primo y rival de toda la vida, mientras se acercaba con una copa de whisky en la mano. Lo entiendo. Es un espectáculo. Diego no respondió. Pero dime algo, continuó Emiliano, con una sonrisa burlona. ¿Tú sabías esto? Diego apretó la mandíbula. No. No lo sabía. Nadie lo sabía. Había sido engañado igual que todos los demás. Dio un sorbo a su tequila sin apartar la vista de Valeria. Algo no encajaba en esta historia. ¿Por qué habría permitido que todos creyeran que era una mujer sin atractivo? ¿Por qué habría ocultado su rostro hasta el último momento? Valeria no era una simple esposa impuesta. Era un enigma. Y Diego Montalvo odiaba los misterios que no podía resolver. Un baile con doble intención. Cuando la música cambió a un bolero lento, Diego vio la oportunidad perfecta. Caminó con paso firme hacia Valeria, ignorando las miradas curiosas de los invitados. «Bailemos», dijo con voz firme, extendiendo la mano. Valeria lo observó por un momento, como si analizara sus intenciones. Luego, con una sonrisa misteriosa, aceptó la invitación. Cuando la tomó entre sus brazos, Diego sintió el calor de su piel a través de la seda del vestido. La música los envolvió mientras se la guiaba con precisión por la pista. «No eres lo que esperaba», murmuró él, con un tono que rozaba el desafío. «¿Eso es bueno o malo?», preguntó ella, con un brillo juguetón en los ojos. «Depende», respondió Diego, acercándose ligeramente a su oído. «¿Por qué ocultaste tu rostro?». Valeria inclinó la cabeza, sus labios apenas curvándose en una sonrisa. «Porque quería ver cómo reaccionarías al descubrir la verdad». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿La verdad?». «Que no soy una mujer fácil de ignorar». Diego apretó los dientes. Ella estaba jugando con él. Pero él no era un hombre con el que se jugaba. «¿Te divierte esto?», preguntó en voz baja. «Me divierte ver cómo te descontrola no saber quién soy realmente», respondió Valeria con suavidad. La mirada de Diego se endureció. «Voy a descubrirlo». Ella sonrió, como si ese fuera precisamente su objetivo. La primera noche. Horas más tarde, cuando la recepción terminó y los invitados se retiraron,
Diego caminó hacia la habitación nupcial con una mezcla de curiosidad y sospecha. Al abrir la puerta, la encontró de espaldas, observando la luna desde el ventanal. Se había deshecho del vestido de novia y ahora vestía una bata de seda blanca que se ajustaba con elegancia a su figura. «Te adaptaste demasiado rápido a esta casa», dijo Diego con tono seco, cruzando los brazos. Valeria no se giró de inmediato. «¿Eso te molesta?» Diego se acercó, manteniendo su mirada fija en ella. «Me molesta no saber qué estás buscando». Finalmente, Valeria se giró. Su rostro seguía sereno, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad peligrosa. «Tal vez deberías preguntarte qué es lo que tu familia me debe». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza silenciosa. Diego sintió que su estómago se hundía. Porque, en el fondo, sabía que esta mujer no había llegado a su vida por casualidad, sino por venganza. La hacienda Montalvo despertó con el primer rayo de sol, pero Diego ya llevaba horas sin dormir. El eco de las palabras de Valeria aún resonaba en su mente. «Tal vez deberías preguntarte qué es lo que tu familia me debe». No eran palabras dichas al azar. Había algo oculto en esa declaración, algo que iba más allá de un simple matrimonio arreglado. Desde el inicio, Diego supo que Valeria no era una mujer común. No era sumisa, no era ingenua, y definitivamente no era una víctima en esta historia. Se había casado con una mujer que no solo guardaba secretos, sino que parecía disfrutar del hecho de que él aún no los había descubierto. Y eso lo enfurecía. Se puso de pie, tomó una camisa de lino blanco y salió de la habitación con un solo objetivo: conseguir respuestas. Un desayuno con tensiones. Cuando llegó al gran comedor de la hacienda, encontró a Valeria sentada a la mesa principal. Vestía un elegante vestido azul claro y sostenía una taza de café entre sus manos con total serenidad. Conversaba con doña Catalina, la matriarca de los Montalvo, como si llevara toda la vida en esa casa. Diego se detuvo en seco. La imagen de su abuela y su esposa sentadas una frente a la otra le provocó una sensación de incomodidad que no supo explicar. Doña Catalina nunca había sido una mujer que aceptara con facilidad a los extraños. Entonces, ¿por qué parecía tan cómoda con Valeria? Diego avanzó hacia la mesa y tomó asiento frente a su esposa. «Buenos días, esposo», dijo Valeria con su tono suave, sin rastro de culpa o incomodidad. Diego la observó fijamente. «Parece que dormiste bien». «Mucho mejor de lo que esperaba», respondió ella, dando un pequeño sorbo a su café. Doña Catalina intervino con su tono autoritario de siempre. «Valeria se está adaptando bien a la familia, Diego. Su presencia aquí es un símbolo de unión y estabilidad. Espero que tú hagas tu parte para fortalecer ese lazo». Diego no apartó la vista de su esposa. «Por supuesto, abuela. Estoy conociendo mejor a mi esposa». Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. Era un duelo silencioso entre ambos. «Voy a dar un paseo por los jardines antes de empezar mis deberes como señora Montalvo», anunció Valeria con una leve sonrisa. «Así debe comportarse una esposa digna», asintió doña Catalina con aprobación. Pero cuando Valeria y Diego cruzaron miradas, él vio algo más. Un destello de diversión. Un mensaje oculto que decía: «Estoy jugando con tus reglas y lo sabes». Diego sintió la sangre hervirle en las venas. Esa mujer estaba provocándolo. Y él no iba a quedarse de brazos cruzados. El secreto del diario. Horas más tarde, mientras caminaba por la biblioteca de la hacienda, Diego encontró algo inesperado. Sobre la mesa de lectura había una pequeña caja de madera con un candado. No tenía adornos llamativos, pero algo en ella llamó su atención. La levantó con curiosidad. ¿Qué era esto? Sin pensarlo demasiado, sacó una de las llaves maestras de la hacienda y probó suerte con el candado. Un leve clic confirmó que lo había abierto. Dentro de la caja había un pequeño diario de cuero marrón. Lo tomó con cautela y pasó las primeras páginas. La caligrafía elegante y precisa indicaba que Valeria Estrada era la dueña de aquel diario. Pero lo que leyó a continuación le heló la sangre. «Mi padre fue destruido por los Montalvo. Nunca olvidaré lo que pasó. No importa cuánto tiempo pase, haré justicia. Esta boda no es un sacrificio, es un medio para un fin».
Diego sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. Justicia. Venganza. ¿De qué estaba hablando Valeria? Pasó las páginas con rapidez hasta que una línea lo dejó completamente paralizado. Doña Catalina fue la mente detrás de todo. Diego es solo un peón en su tablero. No sabe la verdad. No sabe nada. Diego se dejó caer en el sillón con el diario aún en sus manos. ¿Qué demonios significaba todo esto? ¿Qué le había hecho su familia a Valeria? Un enfrentamiento inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la biblioteca se abriera de golpe. Valeria se quedó de pie en el umbral, con su expresión serena, pero con los ojos llameando de furia. Espero que hayas encontrado lo que buscabas, Diego. Él cerró el diario con calma y lo dejó sobre la mesa. Parece que tengo muchas preguntas, esposa. Valeria caminó lentamente hacia él, sin apartar la mirada. Y parece que te gusta hurgar en lo que no te concierne. Diego entrecerró los ojos. No tolero secretos en mi propia casa. Valeria cruzó los brazos. No es tu casa, Diego. Es la casa de tu abuela. Y créeme, hay muchos más secretos aquí de los que imaginas. Diego se puso de pie, acercándose a ella. ¿Qué significa esto?, preguntó señalando el diario. ¿Qué quieres decir con que esta boda es un medio para un fin? Valeria no titubeó. Significa exactamente lo que dice. ¿Es esto una venganza? Ella sonrió levemente. Si lo fuera, ¿qué harías? Diego sintió cómo su rabia aumentaba. Esta mujer lo estaba desafiando. Tienes dos opciones, Diego, continuó Valeria con voz suave pero firme. Puedes entregarle esto a tu abuela y ella me destruirá, como ha destruido a tantos antes. Se inclinó un poco más hacia él. O puedes guardar silencio y empezar a preguntarte si la versión de la historia que conoces es la correcta. Diego no respondió. Porque, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. El aire en la biblioteca de la Hacienda Montalvo estaba cargado de tensión. Diego seguía sosteniendo el diario de Valeria entre sus manos, sus pensamientos hechos un caos. Lo que había leído cambiaba todo. Su esposa no había llegado a su vida por casualidad. Ella quería venganza. ¿Pero venganza por qué? Levantó la mirada y la encontró de pie frente a él, con los brazos cruzados y los ojos brillando con una mezcla de furia y desafío. Así que leíste mi diario, dijo Valeria con voz firme. Diego dejó el diario sobre la mesa con un golpe seco. No esperaba encontrar algo así. Tal vez no deberías haber espiado mis cosas, respondió ella con una sonrisa fría. Diego se acercó un paso, estrechando los ojos. Tal vez deberías haber sido sincera desde el principio. Valeria soltó una leve risa sin humor. ¿Sincera? ¿Con un Montalvo? ¿Me tomas por una ingenua? Diego sintió que su sangre hervía. Si esto es una venganza, dime la verdad ahora mismo. Valeria inclinó la cabeza, estudiándolo con atención. ¿Por qué? ¿Porque quieres advertirle a tu abuela? Él apretó los dientes. Quiero saber en qué demonios me metí al casarme contigo. Por primera vez, Valeria pareció dudar. Hubo un destello de algo en su mirada, algo que Diego no supo identificar. Si realmente quieres respuestas, investiga tu propia familia, susurró ella. Pregunta que le hicieron a los Estrada. Diego frunció el ceño. Los Estrada fueron nuestros rivales, sí. Pero según sé, ellos mismos se hundieron. Los ojos de Valeria ardieron con rabia. Eso es lo que te hicieron creer. Diego respiró hondo, tratando de mantener el control. Dime lo que sabes. Descúbrelo tú, susurró Valeria. Si tienes el valor. Se giró y salió de la biblioteca, dejando a Diego con una tormenta de pensamientos en la cabeza. Tenía que saber la verdad. La historia perdida. Sabía que la única persona que podría darle respuestas claras era Julián Mendoza, el administrador de la Hacienda Montalvo por más de 30 años. Un hombre leal, pero que no tenía miedo de decir las cosas como eran. Lo encontró en los establos, revisando a los trabajadores. Señor Montalvo, dijo Julián al verlo llegar. ¿Necesita algo? Diego fue directo al grano. Quiero saber la verdad sobre los Estrada. Julián se tensó de inmediato.
¿Por qué preguntas eso? Porque mi esposa no deja de insinuar que mi familia los destruyó. El hombre bajó la mirada, claramente incómodo. Señor Diego, hay cosas que es mejor no remover. No tengo tiempo para juegos, Julián. Dime lo que sabes. Julián suspiró con resignación y señaló una vieja silla de madera. Siéntese. Esta historia no es corta. Diego se cruzó de brazos, impaciente. Habla. Julián tomó aire antes de comenzar. Hace 20 años, los Estrada eran una de las familias más poderosas del país. Sus negocios competían directamente con los Montalvo, pero siempre hubo respeto entre ambas familias, hasta que su abuela decidió que eran una amenaza. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué hizo? Movió sus contactos en los bancos para cerrarles el crédito. Se infiltró en sus empresas, saboteó sus operaciones. En menos de un año, los Estrada perdieron todo. Diego apretó los puños. ¿Por qué nunca me dijeron esto? Julián lo miró con seriedad. Porque usted nunca preguntó. El estómago de Diego se contrajo. ¿Y qué pasó con ellos? Julián se quedó en silencio un momento antes de responder. Esteban Estrada, el padre de su esposa, murió poco después de perderlo todo. Oficialmente fue un accidente automovilístico, pero muchos dicen que fue otra cosa. Diego sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Insinúas que mi abuela lo mandó a matar? Julián bajó la mirada. No tengo pruebas, pero su abuela siempre ha sabido cómo eliminar a sus enemigos. Diego respiró hondo, sintiendo una ira que jamás había experimentado antes. Gracias, Julián. Esto queda entre nosotros. El anciano asintió con pesar. Tenga cuidado, señor Montalvo. A veces, cuando uno empieza a buscar la verdad, encuentra cosas que preferiría no saber. Diego salió de los establos con la mente en llamas. Ahora entendía todo. Valeria no solo era una esposa impuesta. Era la hija de un hombre que su familia destruyó. Y ahora, ella estaba en su casa, esperando el momento perfecto para vengarse. Confrontación. Cuando Diego entró a su habitación, encontró a Valeria de espaldas, cepillando su cabello frente al espejo. Cerró la puerta con fuerza. Lo supe todo. Valeria se detuvo por un segundo antes de girarse lentamente. Y Diego se acercó hasta quedar a centímetros de ella. ¿Es por eso que aceptaste casarte conmigo? Valeria no apartó la mirada. Era la única forma de obtener lo que quería. Diego apretó los dientes. ¿Y qué es lo que realmente quieres? Valeria se inclinó ligeramente hacia él. Justicia. Diego sintió una corriente de fuego recorrer su cuerpo. Dime la verdad, Valeria. ¿Este matrimonio es solo una farsa para ti? Por primera vez, ella titubeó. Al principio sí, susurró. Diego sintió un golpe en el pecho. ¿Y ahora? Hubo un silencio. Luego, Valeria bajó la mirada. Ahora no estoy segura. Diego la miró fijamente, buscando alguna mentira en su rostro. Pero lo que vio fue confusión. Ella tampoco sabía qué sentir. El aire se volvió pesado entre ellos. Voy a enfrentar a mi abuela, dijo Diego finalmente. Voy a hacer lo correcto. Valeria lo miró con sorpresa. ¿Por qué? Diego acarició su rostro con suavidad. Porque ya no se trata solo de tu familia o de la mía. Se trata de nosotros. Valeria se quedó en silencio por un momento antes de susurrar. Entonces prepárate, Diego. Porque si vas a enfrentarte a doña Catalina, tendrás que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para vencerla. Diego la miró con determinación. No pienso perder. Y en ese momento, supo que la guerra contra su abuela acababa de comenzar. La hacienda Montalvo amaneció con un aire distinto. Algo estaba cambiando. Diego se encontraba en su estudio, observando las antiguas pinturas de su familia en la pared. Rostros de hombres y mujeres que, durante generaciones, habían construido el poder de los Montalvo. ¿Pero a costa de qué? De traiciones. De sangre. De miedo. Respiró hondo. Había llegado el momento de terminar con el reinado de su abuela. Pero para derrotar a doña Catalina, no bastaba con enfrentarse a ella. Tenía que destruirla desde dentro.
Se giró y vio a Valeria apoyada contra la puerta. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó ella con un tono neutro, pero sus ojos reflejaban algo más. Preocupación. Es la única forma, respondió Diego con firmeza. Si no la detengo, seguirá destruyendo a cualquiera que se interponga en su camino. Valeria avanzó unos pasos hacia él. Tu abuela no es una mujer que acepte la derrota. Si la acorralas, va a contraatacar. Diego apretó los puños. Que lo intente. Valeria suspiró. Si vas a enfrentarte a ella, necesitas aliados. Aliados. La palabra quedó flotando en el aire. Y Diego supo exactamente a quién debía buscar. Un enemigo que se convierte en aliado. Esa misma tarde, Diego entró en un club privado en el corazón de la Ciudad de México. Se quitó las gafas oscuras y escaneó el lugar hasta encontrar al hombre que buscaba. Emiliano Montalvo. Su primo. Su rival de toda la vida. Emiliano lo miró con una mezcla de burla y curiosidad cuando lo vio acercarse. Vaya, primo, dijo con una sonrisa ladeada. No pensé verte aquí. Diego tomó asiento frente a él. Necesito hablar contigo. Emiliano soltó una carcajada y bebió un sorbo de su whisky. ¡Qué formal! Suena serio. Diego no tenía tiempo para sus juegos. Voy a derribar a nuestra abuela. El vaso en la mano de Emiliano se quedó suspendido en el aire por un segundo antes de que él soltara un silbido bajo. Pensé que jamás escucharía esas palabras salir de tu boca. Las cosas cambian. Emiliano apoyó un codo en la mesa y lo miró fijamente. ¿Y qué quieres de mí? Información, respondió Diego sin rodeos. Sé que has estado manejando algunos negocios fuera del control de doña Catalina. Necesito saber qué puntos débiles tiene. Emiliano sonrió con diversión. Así que, después de años de competencia, ahora quieres mi ayuda. Esto no es una competencia, dijo Diego con frialdad. Es una guerra. El ambiente entre ambos se volvió tenso. Finalmente, Emiliano dejó su vaso sobre la mesa y se recargó en la silla. Voy a ser honesto, Diego. Me encantaría ver a doña Catalina caer. Pero si lo hago, necesito algo a cambio. ¿Qué quieres? Emiliano entrecerró los ojos. Cuando esto termine, quiero una parte del Imperio Montalvo. Diego no apartó la mirada. Sabía que su primo era ambicioso. Pero, si Emiliano realmente tenía información valiosa, quizás valía la pena correr el riesgo. Si me das lo que necesito, lo consideraré. Emiliano sonrió. Entonces tenemos un trato. Diego acababa de hacer su primera alianza. Moviendo las primeras fichas. 2 días después, Diego y Valeria se encontraban en su oficina revisando los documentos que Emiliano les había proporcionado. Mira esto, dijo Valeria, señalando una hoja. Doña Catalina ha estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero. Si filtramos esta información, los bancos podrían congelarle los fondos. Diego la observó en silencio. ¿De verdad estás dispuesta a hacer esto? Ella levantó la mirada. No soy yo quien está destruyéndola. Ella lo hizo sola. Diego sintió algo extraño en su pecho. Confiaba en Valeria. Más de lo que debería. Bien, dijo finalmente. Vamos a darle su primer golpe. El contraataque de la reina. A la mañana siguiente, las noticias explotaron. Escándalo en la familia Montalvo. Doña Catalina bajo investigación por lavado de dinero. Congeladas las cuentas de los Montalvo tras irregularidades financieras. Caída de la reina. El Imperio Montalvo en crisis. El teléfono de Diego no dejó de sonar. Llamadas de empresarios, socios, periodistas. Pero él solo estaba esperando una llamada. Y cuando finalmente sonó, supo que la guerra había comenzado. ¿Qué demonios has hecho, Diego? La voz de doña Catalina retumbó en la línea. Diego se apoyó en su escritorio con calma. Solo le mostré al mundo quién eres realmente. Un silencio helado se apoderó de la llamada. Eres un tonto si crees que puedes destruirme tan fácilmente, susurró su abuela con veneno en la voz. Esto no ha terminado. Diego sonrió con frialdad. No, abuela. Apenas empieza. Colgó la llamada y se giró hacia Valeria. Se va a defender. Valeria asintió.
Pero esta vez, nosotros estamos un paso adelante. La noche del asesinato. La victoria de Diego no duró mucho. Esa misma noche, Emiliano Montalvo fue asesinado. Diego recibió la llamada de madrugada. Señor Montalvo, su primo fue encontrado muerto en su casa. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser una coincidencia. Cuando llegó a la escena del crimen, vio el cuerpo de Emiliano en el suelo, con una bala en la cabeza. La policía estaba por todas partes, pero Diego sabía lo que había pasado. Su abuela había actuado. El mensaje era claro: cualquiera que se interpusiera en su camino, moriría. Incluso su propia familia. Un juramento de venganza. Esa noche, Diego regresó a la hacienda con la mirada fría y vacía. Valeria lo esperaba en la habitación, pero cuando vio su expresión, supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó? Emiliano está muerto. Valeria palideció. ¿Tu abuela? Diego asintió lentamente. Se acercó a ella, con los puños cerrados. Esto ya no es solo por justicia. Valeria lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué? Él se inclinó, susurrando con voz llena de rabia. Porque ahora quiero venganza. La guerra había dejado de ser un simple juego de poder. Ahora era personal. El aire en la hacienda Montalvo se sentía más pesado que nunca. Desde la muerte de Emiliano, Diego no había tenido un solo momento de paz. Se encontraba en su estudio, con la mirada fija en la chimenea, pero su mente estaba en otro lugar. Esto ya no era una guerra de poder. Era un baño de sangre. Emiliano había sido solo el primer sacrificio. Y si no se movía rápido, él sería el siguiente. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Diego. Era Valeria. Él levantó la vista y la encontró en la entrada, su rostro más serio que nunca. Tienes que ver esto. Diego se puso de pie de inmediato. ¿Qué pasa? Valeria avanzó hasta el escritorio y dejó caer un sobre frente a él. Recibí esto esta mañana. Diego frunció el ceño y abrió el sobre. Dentro, había varias fotografías. Fotografías de él y Valeria. Juntos. Caminando por la hacienda. Hablando en su estudio. Incluso uno de ellos besándose en el balcón. ¿Qué demonios es esto? Gruñó Diego. Valeria cruzó los brazos. Nos están vigilando. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es obra de mi abuela. Valeria asintió lentamente. Y hay más. Le tendió otra hoja. Era una nota escrita a mano. Si sigues con este juego, el próximo en morir será él. Diego sintió como su sangre hervía. Me están amenazando. Valeria lo miró fijamente. No, Diego. Te están diciendo que me matarán a mí. El mundo pareció detenerse por un instante. Diego había subestimado a su abuela. Él creía que su guerra era con ella. Pero doña Catalina no jugaba con reglas justas. Iba a atacar donde más le dolía. Iba a ir por Valeria. Diego apretó los dientes y cerró los puños. No voy a permitirlo. Valeria lo miró con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Si esto sigue así, alguien más va a morir, Diego. Por eso tengo que acabar con ella ahora. Hubo un silencio denso. Entonces, Valeria susurró. Tengo un plan. La jugada más peligrosa. La única forma de derrotar a tu abuela es exponerla completamente, dijo Valeria mientras extendía unos documentos sobre la mesa. No solo ante la ley, sino ante todos sus aliados. Diego se acercó y revisó los papeles. ¿Qué es esto? Pruebas de sus sobornos y transacciones ilegales. Pero hay algo más. Diego la miró con intensidad. Dime. Valeria respiró hondo. Hay un testigo. ¿Quién? Un excontador de los Montalvo. Tiene información clave, pero está escondido porque teme que lo maten. Diego sintió que su corazón se aceleraba. Si lo convencemos de hablar, podemos acabar con ella. Valeria asintió. Pero no será fácil. Un encuentro mortal. La ubicación del testigo estaba en las afueras de la ciudad. Diego y Valeria viajaron en un auto sin placas, con Sebastián, su único aliado de confianza, conduciendo.
Si esto es una trampa, estamos jodidos, murmuró Sebastián. Lo sé, dijo Diego. Pero es nuestra única opción. Cuando llegaron a la cabaña donde se escondía el testigo, Diego sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Entren con cuidado, susurró. Los tres avanzaron, con armas ocultas, y tocaron la puerta. Un hombre de unos 50 años abrió con cautela. ¿Diego Montalvo? Sí. Vinimos a hablar. El hombre dudó, pero les hizo una seña para entrar. Si lo que dicen es cierto, necesito saber que estarán protegidos, dijo el testigo. Si nos das lo que necesitamos, te garantizo que mi abuela no podrá tocarte, aseguró Diego. El hombre asintió y sacó un USB. Aquí está todo. Diego lo tomó, pero en ese instante, las ventanas estallaron en pedazos. Nos emboscaron, gritó Sebastián sacando su pistola. El sonido de los disparos llenó la cabaña. Diego se lanzó al suelo, cubriendo a Valeria con su cuerpo. Tenemos que salir de aquí. Nos traicionaron, gritó Sebastián mientras devolvía los disparos. Diego apretó los dientes. Alguien había filtrado la información de la reunión. Y solo había una persona que tenía acceso a los detalles. Valeria. Diego sintió una corriente helada recorrerle el cuerpo. ¿Fuiste tú?, preguntó con voz grave. Valeria se giró hacia él, sorprendida. ¿Qué? ¿Nos vendiste? Los ojos de Valeria se llenaron de furia. ¿Cómo te atreves? Entonces, ¿quién más tenía la información? Valeria lo miró fijamente. No fui yo, Diego. Y entonces, en medio del caos, Sebastián gritó. Nos rodearon, carajo. Diego se giró justo a tiempo para ver a hombres armados entrar en la cabaña. Uno de ellos levantó su arma y apuntó directamente al pecho de Diego. Todo se redujo a un segundo. Diego, cuidado. ¡Pah! El disparo resonó en el aire. Valeria se lanzó sobre él, empujándolo al suelo. Y en ese instante, Diego vio como una bala atravesaba el cuerpo de Valeria. ¡No! El mundo pareció detenerse. Valeria cayó sobre él, su sangre tiñendo la camisa de Diego. Los hombres armados comenzaron a retirarse rápidamente, dejando la escena. Sebastián corrió hacia Diego, disparando a los que quedaban. Tenemos que irnos ya. Pero Diego no escuchaba nada. Solo veía a Valeria. Ella respiraba con dificultad, su mano temblorosa tocando el rostro de Diego. No, me dejes. Aguanta, Valeria. No te atrevas a dejarme. Ella intentó sonreír, pero la sangre manchaba sus labios. Tienes que terminar esto. Y entonces, sus ojos comenzaron a cerrarse. Valeria, no. Sebastián lo jaló. Tenemos que irnos antes de que regresen. Diego sintió que todo su mundo se rompía. Había perdido lo único que realmente le importaba. Y su abuela era la culpable. En ese momento, Diego supo una cosa. No iba a detenerse hasta verla destruida. Sin importar el precio. La venganza ya no era suficiente. Diego había jurado que haría pagar a su abuela por todo lo que había hecho. Pero ahora, su promesa era otra. Iba a acabar con ella. La muerte de Valeria lo había destrozado. Su sangre aún manchaba su camisa. Ya no había estrategias. No había juegos de ajedrez. Era momento de tomar la hacienda Montalvo con sus propias manos. La invasión a la hacienda. Esa misma noche, Diego reunió a sus hombres. Vamos a terminar esto. Sebastián lo miró con cautela. ¿Estás seguro? Doña Catalina aún tiene aliados. Diego apretó los puños. No me importa. No me detendré hasta verla caer. Sebastián suspiró. Entonces hagámoslo. La operación se puso en marcha. Hombres armados rodearon la hacienda Montalvo, listos para atacar. Diego no esperó más. Tomó su arma y avanzó hacia el lugar que una vez fue su hogar. Catalina Montalvo, ha llegado tu final. La defensa de una reina. Cuando Diego irrumpió en la hacienda, los hombres de su abuela ya lo estaban esperando. Las balas comenzaron a volar. El sonido de los disparos retumbó en las paredes antiguas del Imperio Montalvo. Sebastián cubría a Diego mientras avanzaban,
pero los guardias de doña Catalina eran letales. ¡Cuidado!, gritó Sebastián, empujando a Diego justo cuando una bala pasaba rozando su cabeza. Los hombres de Diego avanzaron, derribando a los guardias uno por uno. Pero Diego tenía solo una meta en mente: encontrarla, a doña Catalina. El enfrentamiento cara a cara. Diego irrumpió en la sala principal. Y ahí estaba ella, sentada en su gran sillón de terciopelo rojo, con un vaso de coñac en la mano, esperándolo. Doña Catalina no parecía asustada. Al contrario, sonreía. Así que al final decidiste enfrentarte a mí directamente, nieto. Diego levantó su pistola. Todo acaba hoy. Doña Catalina bebió un sorbo de su coñac con calma. No seas ingenuo, Diego. ¿De verdad crees que si me matas, ganarás? Diego apretó los dientes. Esto no se trata de ganar. Se trata de justicia. Doña Catalina dejó su vaso sobre la mesa y lo miró fijamente. Valeria murió porque fue débil. El mundo se detuvo. Diego sintió que algo dentro de él se rompía. «¡Cállate!», rugió, acercándose con el arma lista para disparar. Pero doña Catalina no tembló. Al contrario, se levantó lentamente y lo miró con superioridad. «Si vas a matarme, hazlo. Pero cuando lo hagas, te convertirás en mí». Diego sintió cómo su dedo se tensaba en el gatillo. Podía acabar con ella en ese instante. Podía disparar y poner fin a todo. Pero entonces... «Diego, no lo hagas». Sebastián irrumpió en la sala. Diego no apartó la vista de su abuela. «Ella merece morir». «No así». Sebastián se acercó lentamente. «Si la matas, siempre serás el hombre que destruyó a su propia familia». Diego respiraba con dificultad. Pero entonces, la voz de su abuela lo sacó de su dilema. «Si no me matas tú, alguien más lo hará». Diego sintió una punzada de duda. Y en ese momento, escuchó un disparo. Pero no venía de su arma. «No». Doña Catalina cayó al suelo. Sebastián bajó su pistola, su rostro inexpresivo. «No podías hacerlo tú». Diego miró el cuerpo de su abuela en el suelo. No sentía satisfacción. No sentía victoria. Solo sentía vacío. Sebastián se acercó a él. «Ahora el Imperio Montalvo es tuyo». Pero Diego ya no estaba seguro de quererlo. El cuerpo de doña Catalina aún estaba en el suelo cuando el eco del disparo se disipó en la gran sala de la hacienda. Diego la miraba fijamente, sin moverse. Había pasado toda su vida esperando este momento. Y ahora que estaba aquí, no sentía nada. Sebastián guardó su pistola con calma. Todo ha terminado. Pero Diego sabía que no era cierto. No mientras él siguiera con vida. El precio del poder. La noticia de la muerte de doña Catalina recorrió el país en cuestión de horas. Asesinan a la poderosa matriarca de los Montalvo en su propia hacienda. El Imperio Montalvo queda en manos de Diego Montalvo. Guerra interna en la familia. ¿Qué pasará ahora? Los medios no paraban de hablar del tema. Todos querían saber qué haría Diego ahora. Sebastián se encargó de limpiar la escena, asegurándose de que la versión oficial fuera que doña Catalina murió en un enfrentamiento dentro de su propia casa. Pero había una pregunta que Diego no podía evitar. ¿Qué haría con el legado Montalvo? La verdadera traición. Días después, Diego se encontraba en su oficina, observando la ciudad desde su enorme ventanal. Sebastián entró sin avisar, con una copa de whisky en la mano. «Tienes que tomar una decisión, amigo». Diego no respondió. Sebastián se sentó frente a él, sonriendo. «Tienes dos opciones. Te quedas con todo y reinas como un verdadero Montalvo», dio un trago a su whisky, «o destruyes lo que tu abuela construyó». Diego lo miró fijamente. «¿Y qué harías tú en mi lugar?». Sebastián sonrió con burla. «Yo me quedaría con todo». Hubo un silencio. Y entonces, Sebastián agregó: «Después de todo, para eso hicimos esto, ¿no?». Diego frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Sebastián dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia él. «Tu abuela no fue la única que jugó sucio, Diego». El corazón de Diego se aceleró. «¿De qué hablas?».
Sebastián sonrió con frialdad. ¿Quién crees que filtró la ubicación de Valeria aquella noche? El mundo de Diego se detuvo. Tú. Sebastián asintió lentamente. Sí, fui yo. Diego sintió una furia incontrolable recorrer su cuerpo. Ella murió por tu culpa. Sebastián no se inmutó. Era un sacrificio necesario. Diego apretó los puños. Voy a matarte. Pero Sebastián ya había sacado su pistola. No tan rápido, amigo. Los ojos de Diego se llenaron de rabia. Siempre fuiste un maldito traidor. No soy un traidor, Diego. Soy un sobreviviente. Sebastián sonrió y apuntó su arma a Diego. Tienes dos opciones. Me entregas el Imperio Montalvo y desapareces, o mueres aquí. Diego lo miró con odio. Nunca te daré lo que es mío. Sebastián suspiró. Entonces me lo quedaré por la fuerza. Pero en ese momento, sonó un disparo. Y Sebastián cayó al suelo. Una nueva oportunidad. Diego respiraba con dificultad mientras veía el cuerpo de Sebastián desangrarse en el suelo. Su mejor amigo lo había traicionado. Su abuela había muerto. Y ahora él era el único Montalvo con vida. Se dejó caer en el sillón, sintiendo el peso del mundo sobre él. Por primera vez en su vida, estaba realmente solo. ¿El fin o un nuevo comienzo? Semanas después, Diego se encontraba en la hacienda Montalvo, observando el amanecer. Había tomado una decisión. No seguiría el legado de su abuela. No se convertiría en otro Montalvo lleno de sangre y corrupción. Iba a reconstruirlo todo desde cero. Porque al final, el verdadero poder no estaba en destruir, sino en decidir qué hacer con lo que quedaba. Y Diego Montalvo estaba listo para empezar de nuevo.